Mauthausen, el grito silencioso de la piedra. 186 escalones. Eso es todo lo que separa el fondo de la cantera de granito de Mauthausen de la superficie. 186 peldaños tallados en piedra. Parece poco, ¿verdad? Una escalera que podrías subir en 2 minutos sin sudar. Pero imagina esto. Son las 5 de la mañana. Es febrero. La temperatura está bajo cero. Llevas puesto solo un pijama a rayas tan delgado que el viento lo atraviesa como si fuera papel. Tus pies están metidos en zuecos de madera que no tienen tu talla. Hace 3 días que no comes más que un trozo de pan y una sopa aguada. Pesas 40 kilos. Y sobre tu espalda llevas una piedra de granito de 50 kilogramos. Ahora sube esos 186 escalones. Y cuando llegues arriba, vuelve a bajar. Y vuelve a subir. 25 veces, 30, hasta que tu corazón estalle o tus piernas cedan, hasta que resbales y caigas, arrastrando en tu caída a 10 hombres más, provocando una avalancha de cuerpos y piedras que termina en un amasijo de huesos rotos en el fondo de la cantera. Y mientras tanto, arriba, en el borde del precipicio, un grupo de hombres vestidos con uniformes negros observa, no con horror, no con compasión, con diversión. Están haciendo apuestas, están apostando sobre cuántos de vosotros llegaréis vivos al mediodía. Esto no es ficción, esto no es una pesadilla inventada. Esto sucedió, aquí, en Mauthausen, el campo de concentración que los propios nazis llamaban el campo de la muerte segura, el lugar donde no se venía a sobrevivir, se venía a morir. Y la historia que estás a punto de escuchar no es la que te contaron en el colegio, porque esto no es un documental académico con voz monótona y números fríos. Esto es el testimonio directo del infierno construido por el hombre. Esto es Mauthausen, el infierno de piedra. Capítulo 1. La escalera del terror. La llamaban la Todesstiege, la escalera de la muerte, y no era un nombre poético, era una descripción literal. Cada día, miles de prisioneros descendían al abismo de la cantera de Wiener Graben. La pendiente era tan pronunciada que mirar hacia abajo provocaba vértigo. Pero no tenías tiempo para el miedo. Los guardias de las SS te gritaban en alemán, te golpeaban con las culatas de sus rifles, soltaban a los perros alsacianos que te mordían los talones si te retrasabas un segundo. Abajo, en el corazón de la cantera, el mundo desaparecía. Las paredes de granito se elevaban como los muros de una prisión natural. El cielo era apenas una rendija gris, y el trabajo comenzaba: picar piedra, romper rocas, cargar bloques de granito que pesaban más que un hombre adulto. Todo con herramientas primitivas, sin máquinas, sin descanso. Los supervisores de la cantera, llamados capos, eran a menudo prisioneros alemanes criminales que habían sido puestos a cargo de los demás. Y estos hombres eran peores que los propios SS, porque tenían que demostrar su lealtad siendo más crueles, más brutales, más despiadados. Si levantabas la mirada, recibías un golpe. Si te detenías para respirar, recibías una patada. Si te desmayabas por el agotamiento, te arrastraban hasta la escalera y te obligaban a subir de todos modos, porque subir era lo peor. La escalera no tenía barandilla. Los peldaños eran irregulares, resbaladizos por el barro, la nieve o la sangre. Y sobre tu espalda llevabas una piedra que era más pesada que tu propio cuerpo desnutrido. Tenías que agarrarte a la roca con las manos desnudas, buscar equilibrio con pies que ya no sentías y subir, paso a paso, escalón a escalón, con las piernas temblando, con los pulmones ardiendo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensabas que te iba a estallar en el pecho. Y entonces, en medio de la fila, alguien caía. Cuando un hombre se desplomaba, su piedra rodaba,
y golpeaba al que estaba debajo, y ese caía también, y su piedra golpeaba al siguiente. Era un efecto dominó de muerte, una avalancha humana. Los cuerpos caían rebotando contra la roca, las extremidades se rompían con chasquidos que se escuchaban por toda la cantera. Los gritos se mezclaban con el ruido sordo de los cuerpos estrellándose contra el granito. Y arriba, los guardias de las SS observaban, no corrían a ayudar, no detenían el trabajo, se reían. Algunos sacaban cigarrillos y fumaban mientras contaban los muertos. Otros se daban palmadas en la espalda porque habían acertado en su apuesta. Sí, apostaban. Apostaban sobre cuántos prisioneros morirían ese día. Apostaban sobre qué nacionalidad caería primero. Apostaban sobre si alguien intentaría escapar, lanzándose voluntariamente al vacío. Uno de los supervivientes, un republicano español llamado Mariano Constante, escribió años después: «No puedo describir el horror de ver a un compañero resbalar y caer, arrastrando a otros 5 con él. Los cuerpos quedaban destrozados al fondo, y nosotros teníamos que seguir subiendo, pasando por encima de sus cadáveres, porque si te detenías, eras el siguiente». Pero la escalera no era la única forma de morir en la cantera. Los guardias tenían juegos. Sí, juegos. Uno de sus favoritos era empujar a un prisionero hacia el borde de la cantera y ordenarle que saltara. Si el prisionero se negaba, le disparaban. Si saltaba, se mataba. Era una situación sin salida, un sadismo puro y calculado. Otro juego consistía en obligar a un prisionero a correr hacia la cerca electrificada. Los guardias le gritaban que huyera, que escapara, y cuando el hombre, desesperado, corría hacia la alambrada, abría fuego. Lo acribillaban por la espalda, y luego registraban oficialmente su muerte como muerto al intentar escapar. Así quedaban cubiertos legalmente, así justificaban el asesinato. Y luego estaba el método del paracaidista. No tenía nada que ver con paracaídas. Era el apodo que los prisioneros le daban a una forma de ejecución particularmente brutal. Los guardias agarraban a un prisionero, lo llevaban al borde del precipicio de la cantera y lo lanzaban al vacío. Mientras el hombre caía, los SS le disparaban en el aire, como si estuvieran cazando patos. El cuerpo caía dando vueltas, destrozándose contra las rocas, y los guardias aplaudían si lograban acertarle antes de que tocara el suelo. Esto no eran excepciones, no eran arrebatos de locura momentánea. Esto era la rutina diaria en Mauthausen. Esto era el trabajo. Y el hombre que supervisaba todo esto, el hombre que caminaba por el borde de la cantera con las manos en la espalda, observando como un emperador romano en el Coliseo, era Franz Siereis, el comandante del campo, un hombre que no solo permitía estos horrores, sino que los fomentaba, que los celebraba, que los perfeccionaba. Siereis no era un monstruo de aspecto aterrador, era un hombre de complexión normal, con uniforme impecable, casado, padre de familia. Por las noches, cenaba con su esposa e hijos en su villa confortable, situada justo al lado del campo. Por las mañanas, volvía al infierno y supervisaba las torturas. Y cuando los prisioneros lo veían acercarse, sabían que algo terrible estaba a punto de suceder. Porque Diereis no era como otros comandantes de campos que delegaban la violencia. A él le gustaba estar presente, le gustaba ver el sufrimiento de cerca, le gustaba el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Uno de los testimonios más escalofriantes viene de un prisionero austríaco llamado Hans Marschalek, que sobrevivió al campo y más tarde se convirtió en uno de los historiadores principales de Mauthausen. Marschalek escribió: Siereis organizaba inspecciones diarias en la cantera, no para supervisar el trabajo, sino para elegir a sus víctimas. Señalaba a un hombre al azar,
y ordenaba su ejecución en el acto, sin juicio, sin razón, simplemente porque podía, porque en Mauthausen él era Dios, y su voluntad era ley. Pero Zierace no estaba solo. Tenía todo un ejército de verdugos a su disposición. Los guardias de las SS que rodeaban el campo eran en su mayoría jóvenes alemanes y austriacos que habían sido adoctrinados en la ideología nazi. Algunos eran sádicos naturales, otros eran simplemente cobardes que obedecían órdenes sin cuestionarlas, y luego estaban los capos. Los capos eran prisioneros que habían sido elegidos por los SS para supervisar a los demás prisioneros. La mayoría eran criminales alemanes, asesinos, violadores, ladrones violentos, hombres que ya no tenían nada que perder, y a estos hombres se les daba poder absoluto sobre sus compañeros prisioneros. Un capo podía golpear a otro prisionero hasta la muerte sin consecuencias. De hecho, se esperaba que lo hiciera, porque los SS preferían que los capos hicieran el trabajo sucio. Así ellos no tenían que mancharse las manos. Así podían mantener la ilusión de que solo estaban siguiendo órdenes, mientras otros hacían las atrocidades, y los capos sabían perfectamente que si mostraban debilidad, si mostraban compasión, ellos mismos serían asesinados. Así que se convirtieron en monstruos, golpeaban con barras de hierro, pateaban cabezas, ahogaban a hombres en los cubos de agua, todo para mantener su posición privilegiada, todo para sobrevivir un día más. Uno de los capos más infames de Mauthausen era un criminal alemán apodado Todi. Su verdadero nombre era Theodor. Era un hombre enorme, de más de 100 kilos de puro músculo, y disfrutaba torturando a los prisioneros más débiles. Los testimonios cuentan que Todi mataba a golpes a varios prisioneros cada semana, con sus propias manos, sin armas, solo con puños y patadas. Y cuando los supervivientes le preguntaron, años después, en los juicios, por qué lo había hecho, Todi respondió con indiferencia: «Eran órdenes. Si no lo hacía yo, lo haría otro. Además, eran solo judíos y comunistas, no eran personas reales». Esta deshumanización era la clave del sistema. Los SS no veían a los prisioneros como seres humanos. Los veían como objetos, como herramientas desechables, como material de trabajo que se podía reemplazar cuando se rompía. Y Mauthausen estaba diseñado precisamente para eso, para romper personas, para destruir no solo sus cuerpos, sino sus mentes, sus almas, su humanidad. La cantera era el corazón de este sistema, pero no era el único lugar de horror, porque cuando caía la noche y los prisioneros supervivientes regresaban tambaleándose a los barracones, el infierno no terminaba, en realidad apenas comenzaba. Capítulo 2. Los verdugos de Mauthausen. Franz Zierace nació en 1905 en Múnich, Alemania. No vino de una familia de monstruos. Su padre era un trabajador ferroviario, su madre ama de casa, una familia normal, una infancia aparentemente normal. Entonces, ¿qué lo convirtió en el carnicero de Mauthausen? La respuesta es simple y aterradora: eligió serlo. Zierace se unió a las SS en 1936, en pleno auge del régimen nazi. Era un hombre ambicioso, sin escrúpulos morales, que vio en el partido nazi una oportunidad para obtener poder. Y tenía razón. Ascendió rápidamente en las filas de las SS gracias a su brutalidad y su lealtad fanática a Heinrich Himmler, el arquitecto del sistema de campos de concentración. En 1939, con solo 34 años, Zierace fue nombrado comandante de Mauthausen, y se tomó su trabajo muy en serio. Para Zierace, Mauthausen no era un campo de trabajo, era su reino personal, su feudo medieval donde él era el señor absoluto, y como todo tirano, necesitaba demostrar constantemente su poder. Una de las formas en que lo hacía
era mediante las ejecuciones públicas. Cada pocas semanas, Siereis ordenaba que todos los prisioneros del campo se reunieran en la plaza de formación. Miles de hombres hambrientos, congelados, aterrorizados, formaban en filas perfectas. Y entonces Siereis aparecía, acompañado de sus oficiales de las SS. Señalaba a un prisionero al azar, o a veces a varios. Los guardias los arrastraban al centro de la plaza, y allí, delante de todos, los ejecutaban. A veces los ahorcaban, a veces los fusilaban, a veces los golpeaban hasta la muerte. Dependía del humor de Siereis ese día, y lo peor de todo es que obligaba a los demás prisioneros a mirar. Si alguien cerraba los ojos o giraba la cabeza, era el siguiente en morir. Así que todos miraban, todos veían, todos se grababan en la memoria las caras de sus amigos, sus compañeros, mientras morían. Esto no era solo asesinato, era terrorismo psicológico. Era el mensaje claro de Siereis. Esto es lo que les pasa a los que desobedecen. Esto es lo que les pasa a los que se quejan. Esto es lo que les pasa a todos ustedes, eventualmente. Pero Siereis no se contentaba solo con matar. Quería humillar, quería degradar, quería destruir toda dignidad humana. Una de sus prácticas favoritas era lo que llamaban las inspecciones de higiene. En pleno invierno, con temperaturas bajo cero, Siereis ordenaba que todos los prisioneros se desnudaran completamente y se formaran en el patio. Allí permanecían de pie, desnudos, durante horas, mientras los guardias de las SS inspeccionaban sus ropas buscando piojos o suciedad. Por supuesto, siempre encontraban algo, y el castigo era inmediato, palizas brutales con látigos y porras. Pero el verdadero objetivo no era la higiene, era la humillación. Era ver a miles de hombres desnudos, temblando de frío, con sus cuerpos esqueléticos expuestos, completamente indefensos. Era recordarles que no eran nada, que no tenían derechos, que ni siquiera eran dueños de sus propios cuerpos. Y si alguien se desmayaba por el frío, los guardias lo arrastraban a un lado y lo dejaban morir congelado, sin más, como si fuera basura. Siereis también tenía una obsesión particular con los niños. Sí, había niños en Mauthausen, no muchos, pero los había. Niños que habían llegado con sus padres o que habían sido capturados en redadas, y Siereis los odiaba con una pasión especial. Para él, los niños eran material inútil. No podían trabajar en la cantera, no servían para nada, así que decidió deshacerse de ellos de la forma más eficiente posible. Uno de los testimonios más horribles viene de un médico prisionero checo llamado Dr. Eduard Krebsbach, que trabajaba en el hospital del campo. Krebsbach declaró después de la guerra: Siereis ordenó que todos los niños menores de 14 años fueran asesinados mediante inyecciones letales. Nos obligaron a inyectarles fenol directamente en el corazón. Vi morir a más de 50 niños de esta manera. Algunos lloraban pidiendo a sus madres. Otros ni siquiera sabían qué les estaba pasando. Era inimaginable. Pero no todos los guardias de Mauthausen eran como Siereis. Algunos eran peores. Uno de los más infames era un guardia de las SS llamado Martin Ries. Ries era conocido entre los prisioneros como el perro rabioso. Era un hombre joven, de apenas 23 años, pero su crueldad no tenía límites. Ries disfrutaba especialmente torturando a los prisioneros judíos. Los obligaba a realizar ejercicios imposibles, flexiones durante horas, saltos sin parar, carreras hasta el agotamiento, y cuando se derrumbaban, los golpeaba con una barra de hierro hasta romperles las costillas. Pero su método favorito era el ahogamiento parcial. Sumergía la cabeza del prisionero en un cubo de agua helada y la mantenía bajo el agua hasta que el hombre estaba a punto de perder el conocimiento.
Entonces lo sacaba, esperaba a que respirara y volvía a sumergirlo, una y otra vez, durante horas. Algunos prisioneros morían ahogados, otros quedaban con daño cerebral permanente por la falta de oxígeno, pero a Rhys no le importaba. Para él era solo un juego, una forma de pasar el tiempo, y cuando terminaba, se iba a comer tranquilamente al comedor de los guardias, como si nada hubiera pasado. Otro de los verdugos más notorios era un capo alemán llamado Wilhelm Müller, apodado el boxeador. Müller había sido un boxeador profesional antes de la guerra y usaba sus habilidades de combate para asesinar a prisioneros con sus propios puños. Los testimonios cuentan que Müller podía matar a un hombre con un solo golpe. Golpeaba en la sien, en la garganta o directamente en el corazón, y lo hacía por diversión, por entretenimiento, como si estuviera entrenando en el ring. Un superviviente español llamado Francisco Batiste recordó: «Vi a Müller matar a un compañero mío solo porque había tropezado y dejado caer su piedra. Lo llamó, le ordenó que se pusiera en posición de combate, y entonces le propinó una serie de golpes tan brutales que el pobre hombre cayó al suelo escupiendo sangre. Müller siguió golpeándolo hasta que dejó de moverse, y luego se dio la vuelta y siguió caminando como si nada». Pero no todos los verdugos eran guardias de las SS o capos, algunos eran médicos. El hospital de Mauthausen, llamado oficialmente el Revier, era en realidad una cámara de tortura médica. Los médicos de las SS que trabajaban allí no estaban interesados en curar a los enfermos. Estaban interesados en experimentar. Uno de estos médicos era el doctor Eduard Krebsbach, mencionado anteriormente. Krebsbach era un médico de las SS que había estudiado medicina en Múnich. Era un hombre educado, de buena familia, con un título universitario, y se convirtió en uno de los asesinos más prolíficos de Mauthausen. Krebsbach era conocido por sus inyecciones letales. Cuando un prisionero estaba demasiado enfermo para trabajar, Krebsbach lo trataba con una inyección de fenol, benzina o simplemente aire directamente en el corazón. La muerte era dolorosa y lenta. Los prisioneros se retorcían en agonía durante varios minutos antes de morir. Pero Krebsbach no se contentaba con matar. También experimentaba. Realizaba operaciones sin anestesia. Amputaba extremidades sin necesidad médica. Infectaba deliberadamente a prisioneros sanos con enfermedades para estudiar su progresión. Y todo esto lo hacía con la aprobación explícita de Siereis. Otro médico infame era el doctor Aribert Heim, apodado Doctor Muerte por los prisioneros. Heim era un médico de las SS que trabajó en Mauthausen durante solo 6 semanas en 1941. Pero en ese corto tiempo asesinó a cientos de personas. Heim tenía una obsesión particular con la experimentación quirúrgica. Realizaba operaciones innecesarias solo para practicar sus técnicas. Extirpaba órganos sanos de prisioneros vivos, inyectaba sustancias tóxicas directamente en el corazón o el cerebro de sus víctimas para ver cuánto tiempo tardaban en morir. Uno de los testimonios más horribles viene de un superviviente austríaco llamado Hans Marschalek, que presenció algunas de las atrocidades de Heim. Heim seleccionaba a prisioneros jóvenes y saludables, no a los enfermos. Los llevaba a su sala de operaciones y los anestesiaba. Pero no era para operarlos, era para disecarlos. Literalmente los abría en canal, removía sus órganos y los dejaba morir desangrados sobre la mesa. Y luego tomaba notas clínicas como si estuviera realizando una autopsia científica. Heim escapó después de la guerra y vivió escondido en Egipto durante décadas, muriendo de viejo sin enfrentar nunca la justicia. Es uno de los muchos nazis que nunca pagaron por sus crímenes. Pero volvamos a Siereis, porque él era el centro de todo este horror.
Él era quien daba las órdenes. Él era quien establecía el tono. Él era quien decidía quién vivía y quién moría. Y Siereis no se limitaba a supervisar las atrocidades desde la distancia. Le gustaba participar activamente. Hay múltiples testimonios de prisioneros que vieron a Siereis disparar personalmente a prisioneros, no en ejecuciones formales, sino casualmente, como si estuviera cazando. Un testimonio particularmente escalofriante viene de un prisionero español llamado Manuel Razola. Una tarde, Siereis estaba caminando por el campo con su perro. Vio a un grupo de prisioneros rusos trabajando en la construcción de un nuevo barracón. Se acercó a ellos, seleccionó a uno al azar, sacó su pistola Luger y le disparó en la cabeza. Así, sin más. El hombre cayó muerto instantáneamente. Siereis volvió a guardar su pistola, acarició a su perro y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Este era el hombre que dirigía Mauthausen, un asesino frío, calculador, sin una pizca de empatía o remordimiento. Pero Siereis no podría haber hecho todo esto solo. Necesitaba un ejército de cómplices, y los tenía. Cientos de guardias de las SS, capos, médicos, administrativos, todos formaban parte de la máquina de muerte. Y todos ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. No fueron engañados, no fueron obligados a punta de pistola, eligieron participar, eligieron ser parte del horror. Después de la guerra, muchos de estos hombres intentaron justificarse diciendo que solo seguían órdenes, que no tenían elección, que si no lo hacían ellos, serían ejecutados. Pero esto es una mentira conveniente que han repetido durante décadas para evitar la responsabilidad. La verdad es que ningún guardia de las SS fue ejecutado por negarse a participar en las atrocidades. Podrían haber pedido un traslado, podrían haberse negado. Algunos lo hicieron y no les pasó nada, pero la mayoría no se negó, porque les gustaba, porque disfrutaban del poder, porque habían sido adoctrinados en la ideología nazi que les decía que los prisioneros no eran humanos, sino Untermenschen, subhumanos. Y cuando crees que alguien no es humano, es fácil torturarlo, es fácil matarlo, es fácil justificar cualquier atrocidad. Este es el verdadero horror de Mauthausen. No es solo la violencia física, es la deshumanización sistemática, es la forma en que hombres normales, con familias y vidas cotidianas, podían ir a trabajar cada día a un campo de exterminio y luego volver a casa a cenar tranquilamente con sus esposas e hijos, como si nada, como si las vidas que habían destruido ese día no significaran nada. Y Siereis era el ejemplo perfecto de esto. Por las noches vivía con su familia en una villa confortable situada justo al lado del campo. Su esposa sabía exactamente dónde trabajaba. Sus hijos podían ver el campo desde las ventanas de su casa, y todos ellos vivían cómodamente con el dinero que Siereis ganaba como comandante del infierno. No había separación entre el monstruo y el hombre de familia. Eran la misma persona, y esa es quizás la lección más aterradora de Mauthausen, que el mal no siempre tiene cuernos y cola, a veces tiene uniforme militar, a veces tiene esposa e hijos, a veces se ve completamente normal, hasta que no lo es. Capítulo 3. La máquina de muerte. La cantera era brutal, los guardias eran sádicos, pero si realmente querías entender el sistema de Mauthausen, tenías que mirar más allá de la violencia visible. Tenías que mirar las instalaciones, los edificios, las salas donde el asesinato no era un acto impulsivo de rabia, sino un proceso industrial, frío, calculado. En otras palabras, tenías que mirar el hospital. El Revier de Mauthausen no era un hospital en ningún sentido real de la palabra. Era una cámara de exterminio disfrazada de instalación médica.
y los hombres que trabajaban allí no eran sanadores, eran verdugos con batas blancas. Cuando un prisionero se enfermaba o se lesionaba en la cantera, sus compañeros lo llevaban al revier, esperando que recibiera tratamiento. Pero la mayoría nunca salía de allí con vida. El proceso era simple y brutal. Los médicos de las SS examinaban al prisionero y decidían si era recuperable o no. Si el prisionero podía volver al trabajo en unos días, recibía un tratamiento mínimo, vendajes sucios, quizás algo de desinfectante, nada más. Si el prisionero estaba demasiado débil, demasiado enfermo, o simplemente le caía mal al médico, era marcado para tratamiento especial. Tratamiento especial era un eufemismo, significaba asesinato. El método más común era la inyección letal. Un médico o enfermero de las SS inyectaba fenol, gasolina o aire directamente en el corazón del prisionero. La inyección de fenol era particularmente horrible. El químico quemaba los tejidos desde dentro, causando una agonía insoportable que podía durar varios minutos antes de que el corazón finalmente se detuviera. Y si el médico fallaba la inyección, si la aguja no penetraba el corazón correctamente, el prisionero sufría una muerte aún más lenta y dolorosa, mientras el fenol se extendía por su pecho, quemando músculos y órganos. Los testimonios de supervivientes describen cómo los gritos de los moribundos podían escucharse desde fuera del edificio del revier. Pero los guardias de las SS simplemente ignoraban los gritos. Era solo otro día de trabajo. Uno de los médicos más prolíficos en este tipo de asesinatos era el doctor Eduard Krebsbach, a quien ya mencionamos. Krebsbach era conocido entre los prisioneros como Dr. Spritzmeister, el maestro de las inyecciones. Se estima que Krebsbach mató personalmente a más de 2.000 prisioneros mediante inyecciones letales durante su tiempo en Mauthausen. Pero las inyecciones no eran el único método de asesinato en el revier. También estaba la sala de los baños. En octubre de 1941, bajo las órdenes directas de Berlín y con la plena colaboración de Siereis, se instaló una cámara de gas en Mauthausen. No era tan grande como las de Auschwitz o Treblinka, pero era igualmente mortal. La cámara de gas de Mauthausen estaba disfrazada como una sala de duchas. A los prisioneros seleccionados para el exterminio se les decía que iban a desinfectarse. Se les ordenaba desnudarse y entrar en la sala. Las puertas se cerraban herméticamente y entonces, en lugar de agua, las tuberías liberaban monóxido de carbono o gas Zyklon B. La muerte no era instantánea. Dependiendo de la concentración del gas y del tamaño del grupo, podía tomar entre 10 y 20 minutos. Durante ese tiempo, los prisioneros dentro de la cámara se daban cuenta de lo que estaba pasando. Intentaban romper la puerta, gritaban, se asfixiaban lentamente mientras sus pulmones se quemaban. Cuando finalmente se abrían las puertas, los cuerpos estaban amontonados cerca de la entrada. Los prisioneros habían intentado desesperadamente escapar, trepando unos sobre otros en un último intento fútil de respirar aire fresco. Y entonces, otros prisioneros, los llamados Sonderkommando, eran obligados a entrar y arrastrar los cadáveres hacia el crematorio. El crematorio de Mauthausen era otra pieza clave de la maquinaria de muerte. Estaba situado en un edificio separado, con varios hornos industriales diseñados específicamente para quemar cuerpos humanos. Los Sonderkommando tenían el trabajo más horrible de todos. Tenían que cargar los cadáveres, a menudo todavía calientes, en los hornos. Tenían que alimentar las llamas con carbón. Tenían que esperar a que los cuerpos se redujeran a cenizas, y luego tenían que limpiar los hornos y prepararse para el siguiente lote. Estos hombres sabían que eventualmente ellos también serían asesinados. Los SS
no podían permitir que los testigos de la cámara de gas y el crematorio sobrevivieran. Así que cada pocos meses, el Sonderkommando completo era liquidado y reemplazado con nuevos prisioneros. Vivían en un estado constante de terror, sabiendo que cada día podría ser el último. Uno de los supervivientes del Sonderkommando de Mauthausen, un prisionero polaco llamado Stanisław Dowosiewicz, escribió después de la guerra: «No hay palabras para describir lo que era trabajar en el crematorio. El olor a carne quemada nunca te abandonaba. Lo respirabas, lo comías, lo sentías en tu piel. Y lo peor era reconocer a los muertos. A veces tenías que quemar el cuerpo de alguien que habías conocido, alguien que había sido tu amigo, y no podías llorar, no podías detenerte, porque si lo hacías, eras el siguiente en los hornos». Pero la cámara de gas y el crematorio no eran las únicas instalaciones de muerte en Mauthausen. También estaban los subcampos. Mauthausen no era solo un campo, era el centro de una red de casi 50 subcampos distribuidos por toda Austria. Estos subcampos eran aún peores que el campo principal, porque estaban más escondidos, más aislados, con menos supervisión externa. Uno de los subcampos más infames era Gusen, situado a pocos kilómetros de Mauthausen. Gusen era técnicamente un campo de trabajo, donde los prisioneros excavaban túneles subterráneos para la producción de armamento, pero en realidad era un campo de exterminio. Las condiciones en Gusen eran tan brutales que la tasa de mortalidad era incluso más alta que en Mauthausen. Los prisioneros trabajaban 18 horas al día en túneles mal ventilados, respirando polvo de roca que les destrozaba los pulmones. La comida era aún más escasa que en el campo principal, y los guardias eran aún más violentos. Se estima que más de 30.000 personas murieron en Gusen. Sus cuerpos eran transportados de vuelta a Mauthausen para ser cremados, porque Gusen no tenía su propio crematorio. Así que cada día, camiones cargados de cadáveres hacían el viaje entre los dos campos. Otro subcampo notorio era Ebensee, donde los prisioneros también excavaban túneles. Pero Ebensee tenía una característica particularmente macabra. Los túneles estaban diseñados como una instalación de producción de cohetes V2 para los nazis. Los prisioneros trabajaban en condiciones imposibles, excavando roca sólida con herramientas primitivas. Los túneles se derrumbaban frecuentemente, enterrando vivos a docenas de hombres, y los guardias no se molestaban en rescatarlos. Simplemente sellaban la sección colapsada y obligaban a los prisioneros restantes a seguir excavando. En total, más de 8.000 personas murieron en Ebensee, y estos son solo 2 ejemplos. Había docenas de otros subcampos, cada uno con su propio catálogo de horrores. Pero volvamos al campo principal de Mauthausen, porque allí había otra instalación que merece ser mencionada, el Bloque 20. El Bloque 20 era conocido entre los prisioneros como el Bloque de la Muerte. Era un barracón aislado donde los prisioneros enfermos, débiles o problemáticos eran enviados para morir. Las condiciones en el Bloque 20 eran deliberadamente inhumanas. No había camas, solo tablas de madera. No había calefacción, ni siquiera en pleno invierno. La comida era reducida a prácticamente nada, un trozo de pan cada 2 días, si tenías suerte. Los prisioneros del Bloque 20 eran dejados a morir de inanición, enfermedad o frío, y nadie intervenía. Los guardias simplemente esperaban a que murieran y luego recogían los cadáveres. Pero lo más horrible del Bloque 20 es lo que sucedió allí en los últimos meses de la guerra. A medida que el hambre se intensificaba y las raciones se reducían aún más, algunos prisioneros del Bloque 20 recurrieron al canibalismo. Sí, has oído bien, canibalismo. Los testimonios de supervivientes
describen cómo algunos hombres, completamente enloquecidos por el hambre, atacaban a prisioneros moribundos y devoraban su carne. No era frecuente, pero sucedió. Y cuando los liberadores estadounidenses llegaron al campo en mayo de 1945, encontraron evidencia de esto en el bloque 20. Es importante entender que estos actos no eran producto de la maldad inherente de los prisioneros, eran el resultado directo de la tortura sistemática por hambre impuesta por los nazis. Eran la manifestación final de la deshumanización total que Siereis y sus hombres habían creado. Porque ese era el objetivo real de Mauthausen. No solo matar. Cualquiera puede matar. El objetivo era destruir la humanidad de las víctimas antes de matarlas. Era convertir a seres humanos en animales desesperados. Era demostrar que bajo suficiente presión, cualquier persona puede ser reducida a su instinto más básico de supervivencia. Y Siereis lo logró, pero no en todos, porque incluso en medio de este infierno absoluto, algunos prisioneros se aferraron a su humanidad, se ayudaron mutuamente, compartieron comida cuando tenían tan poca, arriesgaron sus vidas para proteger a otros, y esas historias son las que debemos recordar también, porque demuestran que incluso en el lugar más oscuro creado por el hombre, la luz de la humanidad puede sobrevivir. Pero llegaremos a esas historias en un momento. Primero, tenemos que terminar de entender la extensión completa del horror de Mauthausen, porque aún no hemos hablado de los experimentos médicos, además de las inyecciones letales y las operaciones sin sentido. Los médicos de las SS en Mauthausen realizaron verdaderos experimentos en prisioneros vivos. Experimentos que no tenían ningún valor científico, solo satisfacían la curiosidad mórbida y sádica de los investigadores. Uno de estos experimentos involucraba sumergir a prisioneros en agua helada para estudiar la hipotermia. Los prisioneros eran desnudados y metidos en tanques de agua con hielo durante horas. Los médicos registraban cuánto tiempo tardaban en perder el conocimiento, en desarrollar frostbite, en morir. Algunos prisioneros eran mantenidos vivos deliberadamente durante días, congelados repetidamente y luego recalentados con métodos brutales para ver cuánto podía soportar el cuerpo humano. Ninguno de estos experimentos produjo conocimiento útil. Solo produjeron sufrimiento y muerte. Y todo esto sucedía con la plena aprobación y conocimiento de Franz Siereis. Siereis visitaba regularmente el Revier, hablaba con los médicos, revisaba los registros, sabía exactamente lo que estaba pasando y lo permitía. Más que eso, lo alentaba, porque para Siereis los prisioneros no eran humanos, eran material experimental, eran recursos desechables, eran, en sus propias palabras, basura que debe ser eliminada eficientemente, y él construyó toda una maquinaria industrial para hacer precisamente eso, eliminar eficientemente a decenas de miles de seres humanos. Pero esa maquinaria eventualmente comenzó a fallar, no por razones morales, no porque los nazis de repente desarrollaran una conciencia, sino porque estaban perdiendo la guerra, y a medida que los aliados avanzaban, a medida que el Tercer Reich colapsaba, Mauthausen se transformó de un campo de exterminio en un caos absoluto, un caos que sería aún más mortífero que todo lo que había venido antes. Capítulo 4. Resistencia y supervivencia. Hasta ahora hemos hablado mucho sobre los verdugos, sobre Siereis y sus hombres, sobre la violencia, la tortura, la muerte. Y es importante hablar de eso, porque no podemos olvidar lo que sucedió, pero si solo hablamos de los verdugos, estamos contando una historia incompleta, porque en Mauthausen también hubo héroes, hubo resistencia, hubo humanidad, y esas historias son igual de importantes. Déjenme contarles sobre Francisco Boix,
Boix era un joven fotógrafo español, miembro del Partido Comunista, que había luchado en la Guerra Civil Española contra Franco. Cuando los republicanos perdieron la guerra en 1939, Boix huyó a Francia junto con miles de otros refugiados. Pero en Francia fue capturado por los nazis y deportado a Mauthausen. Allí, debido a sus habilidades como fotógrafo, fue asignado al Departamento de Identificación del Campo. Su trabajo era tomar fotografías de los prisioneros para los registros oficiales, pero también tenía que fotografiar las ejecuciones, las torturas, los cadáveres, todo como parte de la documentación del campo. Siereis y los SS querían registros fotográficos de todo. Era su obsesión burocrática. Todo tenía que ser documentado, catalogado, archivado. Y Boix se dio cuenta de que estas fotografías eran evidencia de los crímenes que estaban cometiendo, evidencia que algún día podría usarse para llevar a los nazis ante la justicia. Así que Boix comenzó a robar copias de las fotografías. Era increíblemente peligroso. Si lo descubrían, sería ejecutado inmediatamente. Pero Boix no actuaba solo. Había formado una red clandestina con otros prisioneros republicanos españoles. Juntos, sacaban las fotografías del campo de contrabando, escondiéndolas en su ropa, en herramientas, en cualquier lugar donde pudieran, y las entregaban a civiles austriacos que trabajaban cerca del campo. Estos civiles, arriesgando sus propias vidas, escondían las fotografías en sus casas, esperando el día en que pudieran ser usadas como evidencia. Boix y su red lograron contrabandear más de 20.000 fotografías fuera de Mauthausen. Después de la guerra, Boix testificó en los juicios de Nuremberg. Sus fotografías fueron fundamentales para condenar a varios criminales de guerra nazis, y gracias a él, tenemos un registro visual indiscutible de lo que sucedió en Mauthausen. Francisco Boix murió en 1951, a los 30 años, de complicaciones de salud relacionadas con su tiempo en el campo. Pero su legado vive. Sus fotografías están ahora en museos y archivos de todo el mundo. Y su historia es un recordatorio de que incluso en el infierno, algunos hombres eligieron resistir. Pero Boix no fue el único. Hubo otros actos de resistencia, pequeños y grandes, que ayudaron a mantener viva la esperanza. Uno de ellos fue la organización clandestina de prisioneros que se formó dentro del campo. Era una red secreta, principalmente compuesta por prisioneros políticos y militares, que trabajaba para sabotear la maquinaria nazi desde dentro. No podían hacer mucho, no tenían armas, no podían escapar, pero hacían lo que podían. Ralentizaban deliberadamente el trabajo en la cantera, saboteaban herramientas, compartían información sobre las intenciones de los SS, escondían a prisioneros que estaban marcados para ejecución, robaban comida de los almacenes y la distribuían entre los más débiles. Y lo más importante, mantenían la moral alta, organizaban reuniones secretas donde cantaban canciones de sus países, compartían historias de sus vidas antes del campo. Se recordaban mutuamente que eran humanos, no animales, que tenían nombres, familias, sueños. Esto puede no sonar como mucho, pero en un lugar como Mauthausen, donde todo estaba diseñado para destruir tu humanidad, estos pequeños actos de resistencia eran heroicos y funcionaban, porque los prisioneros que formaban parte de esta red tenían algo por lo que luchar, tenían esperanza, y la esperanza, por frágil que fuera, era suficiente para mantenerse con vida un día más. Uno de los líderes de esta resistencia clandestina era un comunista austríaco llamado Hans Marschalek. Marschalek había sido arrestado por los nazis en 1938 por actividades políticas y fue uno de los primeros prisioneros en llegar a Mauthausen. Marschalek sobrevivió 7 años en el campo. 7 años.
Es casi imposible de imaginar. ¿Cómo sobrevive alguien 7 años en Mauthausen? Después de la guerra, Marszalek escribió extensamente sobre su experiencia y explicó que su supervivencia se debió a 3 cosas: suerte, solidaridad y propósito. Suerte, porque en un campo como Mauthausen la muerte podía llegar en cualquier momento por cualquier razón. Si estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado, morías. No había lógica, solo suerte. Solidaridad, porque los prisioneros que compartían comida, que se protegían mutuamente, que formaban vínculos humanos, tenían más probabilidades de sobrevivir que los que estaban solos. Y propósito, porque Marszalek tenía una misión: sobrevivir para contar la historia, para asegurarse de que el mundo supiera lo que había sucedido en Mauthausen, y cumplió esa misión. Después de la liberación, Marszalek dedicó el resto de su vida a documentar los crímenes de Mauthausen. Escribió libros, dio conferencias, testificó en juicios. Se convirtió en el historiador principal del campo. Hans Marszalek murió en 2011, a los 94 años. Fue uno de los últimos supervivientes de Mauthausen, y hasta el final de su vida nunca dejó de contar la historia. Otra figura importante en la resistencia de Mauthausen fue un sacerdote católico español llamado Saturnino Jaunarena. El padre Jaunarena era un sacerdote vasco que había sido capturado por los nazis en Francia y deportado a Mauthausen. En el campo, Jaunarena se arriesgó constantemente para ayudar a otros prisioneros. Compartía su escasa comida, ofrecía consuelo espiritual a los moribundos y, lo más importante, realizaba misas clandestinas. Las misas estaban estrictamente prohibidas en el campo. Si los SS descubrían a alguien rezando, era castigado brutalmente. Pero Jaunarena se negaba a dejar de practicar su fe. Organizaba pequeñas reuniones secretas donde los prisioneros católicos podían rezar juntos. Usaba pan robado de la cocina como hostia para la comunión y ofrecía los últimos ritos a los moribundos, susurrando bendiciones en sus oídos mientras expiraban. Jaunarena sobrevivió al campo y después de la guerra regresó a España, donde continuó su trabajo como sacerdote hasta su muerte en 1990. Estas historias de resistencia y solidaridad son un contrapeso necesario a todo el horror que hemos descrito, porque nos recuerdan que los nazis no lograron su objetivo final. Sí, mataron a decenas de miles de personas en Mauthausen. Sí, causaron un sufrimiento inimaginable, pero no destruyeron el espíritu humano, no borraron la humanidad de sus víctimas, porque incluso en el lugar más oscuro, incluso cuando todo parecía perdido, algunos hombres se aferraron a su dignidad, se ayudaron mutuamente, se negaron a convertirse en los animales que los nazis querían que fueran. Y eso es una victoria, una pequeña, frágil, pero profundamente importante victoria contra el mal absoluto. Pero estas historias de resistencia no deben hacernos olvidar la magnitud del horror. No deben hacernos pensar que Mauthausen era un lugar donde la bondad prevalecía. No lo era. La mayoría de los prisioneros no tuvo la suerte o la fuerza para resistir. La mayoría simplemente intentó sobrevivir día a día, y la mayoría no lo logró. De los aproximadamente 200.000 prisioneros que pasaron por Mauthausen y sus subcampos, más de 100.000 murieron. Eso es más del 50%. 1 de cada 2 prisioneros no sobrevivió, y de los que sobrevivieron, muchos quedaron marcados de por vida, física y psicológicamente, con cuerpos destrozados por el trabajo forzado y la tortura, con mentes traumatizadas por los horrores que presenciaron. Algunos nunca pudieron hablar de lo que vivieron. El trauma era demasiado profundo. Otros dedicaron el resto de sus vidas a contar su historia, asegurándose de que el mundo nunca olvidara.
Y ahora, mientras nos acercamos al final de esta historia, tenemos que hablar de los últimos días de Mauthausen, de lo que sucedió cuando el Tercer Reich colapsó, de la liberación y del destino final de Franz Siereis, porque la justicia, aunque llegó tarde, eventualmente llegó. Capítulo 5. La liberación y el juicio. A principios de 1945, el Tercer Reich estaba colapsando. Los aliados avanzaban desde el oeste. Los soviéticos avanzaban desde el este. Las ciudades alemanas estaban siendo bombardeadas hasta los cimientos, y Hitler, escondido en su búnker en Berlín, sabía que el final estaba cerca. Pero incluso en estos últimos meses, incluso cuando todo estaba perdido, los nazis continuaron matando, y en Mauthausen las cosas empeoraron. A medida que otros campos de concentración en el este eran liberados por el Ejército Rojo, miles de prisioneros fueron evacuados y transportados al oeste. Muchos fueron llevados a Mauthausen. El campo, que ya estaba sobrepoblado, de repente se llenó con miles de prisioneros más. Siereis recibió órdenes de Berlín, deshacerse de todos los prisioneros antes de que llegaran los aliados. No podían dejar testigos, no podían dejar evidencia, y Siereis obedeció con entusiasmo. Las ejecuciones se intensificaron. La cámara de gas trabajaba a toda capacidad. El crematorio funcionaba día y noche, con columnas de humo negro visible desde kilómetros de distancia. Pero no era suficientemente rápido. Había demasiados prisioneros, y el tiempo se estaba acabando. Así que Siereis ordenó las marchas de la muerte. Miles de prisioneros fueron obligados a evacuar el campo a pie, marchando hacia otros campos en el oeste. Pero estos prisioneros ya estaban al borde de la muerte, desnutridos, enfermos, agotados. Muchos no podían caminar más de unos pocos kilómetros antes de colapsar, y cuando colapsaban, los guardias de las SS les disparaban en la cabeza y dejaban sus cuerpos al lado del camino. Uno de los supervivientes de estas marchas, un prisionero francés llamado Pierre-Serge Chumov, escribió: «Caminamos durante días sin comida, sin agua, sin descanso. Cada hora alguien caía, y cada vez que alguien caía, escuchábamos un disparo. Vi morir a cientos de hombres en esa marcha, y sabía que yo sería el siguiente. Pero de alguna manera seguí caminando, un pie delante del otro, porque si me detenía, moriría». Chumov sobrevivió, pero miles no lo hicieron. Los caminos de Austria estaban literalmente cubiertos de cadáveres. Mientras tanto, en el campo principal de Mauthausen, Siereis estaba destruyendo evidencia. Ordenó quemar documentos, ordenó demoler partes de la cámara de gas, ordenó matar a todos los testigos de sus crímenes más atroces. Pero era demasiado tarde. Los aliados estaban demasiado cerca. El 5 de mayo de 1945, tropas de la Tercera División de Infantería del Ejército estadounidense llegaron a las puertas de Mauthausen. Cuando los soldados estadounidenses entraron al campo, no podían creer lo que veían. Cuerpos esqueléticos apilados como leña, prisioneros vivos que parecían cadáveres ambulantes. El olor a muerte impregnaba todo el lugar. Uno de los liberadores, un soldado estadounidense llamado Albert J. Kosiek, escribió en su diario: «Nunca había visto nada así. No hay palabras para describir el horror. Los prisioneros eran tan delgados que podías ver sus huesos a través de la piel. Muchos estaban demasiado débiles para levantarse. Simplemente yacían en sus literas, mirándome con ojos vacíos. Y el olor, Dios, el olor, era como si todo el campo estuviera impregnado de muerte». Los soldados estadounidenses inmediatamente comenzaron a proporcionar ayuda médica. Trajeron comida, agua, medicinas, pero para muchos prisioneros era demasiado tarde.
Sus cuerpos estaban tan debilitados que no podían procesar la comida. Cientos de prisioneros murieron en los días y semanas siguientes a la liberación, a pesar de todos los esfuerzos por salvarlos. Y mientras todo esto sucedía, Franz Siereis había huido. Siereis sabía lo que le esperaba si era capturado. Así que en los últimos días antes de la liberación, huyó del campo con su familia. Se escondió en una cabaña de caza remota en las montañas austriacas, esperando que los aliados nunca lo encontraran. Pero lo encontraron. El 23 de mayo de 1945, una patrulla estadounidense, guiada por antiguos prisioneros de Mauthausen que conocían la cabaña, rodeó el refugio de Siereis. Cuando los soldados irrumpieron, Siereis intentó escapar por una ventana, pero los soldados abrieron fuego. 3 balas impactaron en Siereis, una en el estómago, 2 en el pecho. Siereis cayó al suelo, gravemente herido pero aún consciente. Los soldados lo arrastraron de vuelta al campo de Mauthausen. Querían que muriera allí, en el lugar donde había causado tanto sufrimiento. Querían que los prisioneros lo vieran, querían justicia. Siereis fue colocado en una camilla en la enfermería del campo, pero esta vez no había médicos de las SS dispuestos a inyectarle fenol en el corazón. Esta vez los médicos eran prisioneros liberados, y aunque podrían haberlo dejado morir, eligieron mantenerlo vivo el tiempo suficiente para interrogarlo. Durante las siguientes horas, mientras se desangraba lentamente, Siereis confesó. Habló de las cámaras de gas, habló de los asesinatos masivos, habló de las órdenes que había recibido de Heinrich Himmler, habló de cómo había enviado a 500.000 de personas a la muerte, pero en su confesión, Siereis no mostró remordimiento, no pidió perdón, simplemente intentó justificarse. Dijo que solo estaba siguiendo órdenes, que él no era responsable, que la culpa era de sus superiores. Era la típica excusa de los nazis, y nadie le creyó. Franz Siereis murió el 24 de mayo de 1945, desangrado, en el mismo campo que había comandado durante 6 años. No hubo un juicio formal, no hubo una sentencia de muerte, solo una muerte lenta y dolorosa en la enfermería de un campo de concentración. Algunos dirán que recibió lo que merecía. Otros dirán que se escapó demasiado fácil, que debería haber sido juzgado formalmente y ejecutado públicamente. Pero la realidad es que Siereis era solo un hombre horrible, sin duda, pero solo un hombre. El verdadero horror de Mauthausen no era solo Siereis, era el sistema completo. Eran los cientos de guardias de las SS que participaron en las atrocidades. Eran los capos que torturaron a sus compañeros prisioneros. Eran los médicos que realizaron experimentos inhumanos. Eran los administrativos que meticulosamente registraron cada muerte. Y después de la guerra, muchos de estos hombres escaparon a la justicia. Algunos fueron capturados y juzgados. El juicio de Mauthausen se llevó a cabo en Dachau en 1946. 61 acusados fueron juzgados por crímenes de guerra. De ellos, 58 fueron declarados culpables. 49 fueron sentenciados a muerte por ahorcamiento. Entre los ejecutados estaban varios de los guardias de las SS más brutales. También fueron ejecutados varios capos, incluyendo algunos que habían matado a cientos de prisioneros con sus propias manos. El doctor Eduard Krebsbach, el maestro de las inyecciones, fue capturado, juzgado y ejecutado en 1947, pero muchos otros escaparon. El doctor Aribert Heim, Doctor Muerte, nunca fue capturado. Huyó a Egipto y vivió allí bajo una identidad falsa hasta su muerte en 1992. Murió en libertad, sin enfrentar nunca la justicia. Muchos otros guardias de las SS simplemente desaparecieron. Cambiaron sus nombres, se mudaron a otros países y vivieron vidas normales.
Algunos incluso se convirtieron en ciudadanos respetados, con trabajos, familias, completamente integrados en la sociedad. Y eso es quizás el aspecto más aterrador de todo esto, que los verdugos de Mauthausen no eran monstruos sobrenaturales, eran hombres ordinarios, y después de la guerra, muchos de ellos simplemente volvieron a ser hombres ordinarios, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran participado en uno de los peores crímenes de la historia humana. Esta es la verdadera lección de Mauthausen, que el mal no siempre es obvio, que los monstruos no siempre tienen cuernos, que bajo las circunstancias adecuadas, con la ideología adecuada, con el poder adecuado, personas normales pueden cometer atrocidades inimaginables y luego pueden volver a casa a cenar con sus familias, como si fueran buenos padres, buenos esposos, buenos ciudadanos. Esa es la verdadera pesadilla. Epílogo. La memoria. Hoy, Mauthausen es un memorial. Si visitas el lugar, puedes caminar por los mismos terrenos donde miles de personas murieron. Puedes bajar a la cantera, puedes subir la escalera de la muerte, puedes entrar en los barracones, puedes ver el crematorio. Todo ha sido preservado, no como un museo glorificado, sino como un recordatorio crudo y brutal de lo que sucedió aquí. Y cuando caminas por ese lugar, cuando sientes el silencio pesado que cuelga sobre la cantera, es imposible no sentir el peso de la historia. 108.000 personas murieron en Mauthausen y sus subcampos. 108.000 vidas individuales, cada una con su propia historia, sus propios sueños, sus propias familias. No eran números, no eran estadísticas, eran personas, eran padres y madres, hermanos y hermanas, hijos e hijas, amigos y vecinos, eran profesores, artistas, obreros, soldados, sacerdotes, médicos. Venían de toda Europa, España, Francia, Polonia, Alemania, Austria, Italia, Yugoslavia, Hungría, la Unión Soviética. Hablaban diferentes idiomas, tenían diferentes religiones, diferentes ideologías políticas, pero todos compartían una cosa: fueron considerados enemigos por el régimen nazi, y por eso fueron enviados a Mauthausen para morir, y la mayoría murió, pero no todos, y los que sobrevivieron llevaron consigo el testimonio de lo que sucedió, lo contaron a sus familias, lo escribieron en libros, lo testificaron en juicios, lo enseñaron a generaciones futuras, y gracias a ellos no podemos olvidar, no podemos pretender que esto no sucedió, no podemos minimizarlo, no podemos ignorarlo, porque Mauthausen no es solo historia, es una advertencia. Es la advertencia de lo que puede suceder cuando permitimos que el odio se convierta en política, cuando deshumanizamos a otros grupos, cuando miramos hacia otro lado mientras se cometen injusticias. Los nazis no comenzaron construyendo campos de concentración, comenzaron con propaganda, con discursos de odio, con leyes discriminatorias, con la normalización gradual de la violencia contra grupos específicos, y paso a paso, incrementalmente, construyeron un sistema que eventualmente condujo a Mauthausen, a Auschwitz, al Holocausto, y la lección más importante es esta: ninguno de los perpetradores pensaba que estaba haciendo algo malo. Todos se justificaban. Todos pensaban que estaban del lado correcto de la historia. Franz Sireis no se veía a sí mismo como un monstruo. Se veía como un patriota alemán cumpliendo con su deber. Los guardias de las SS no pensaban que estaban cometiendo crímenes. Pensaban que estaban siguiendo órdenes. Los médicos no pensaban que estaban torturando. Pensaban que estaban haciendo ciencia. Esta capacidad de autoengaño, esta habilidad de racionalizar lo irracional, es lo que hace posible el mal a gran escala. Y por eso debemos ser vigilantes. Por eso debemos cuestionar la autoridad.
Por eso debemos defendernos cuando vemos injusticia, incluso si no nos afecta directamente. Porque si algo nos enseña Mauthausen es que el silencio es complicidad. Los civiles austríacos que vivían cerca del campo sabían lo que estaba sucediendo. Podían ver el humo del crematorio, podían oler los cuerpos quemándose. Algunos incluso trabajaban en el campo como personal administrativo o técnico, pero la mayoría miraba hacia otro lado. Decían que no sabían, decían que no podían hacer nada, decían que no era su problema, y esa indiferencia, esa apatía colectiva, fue lo que permitió que Mauthausen existiera durante 6 años. No fueron solo Thierry y sus guardias los que mataron a 108.000 personas, fue todo un sistema social, político y cultural que hizo posible esos asesinatos. Y todos nosotros somos parte de sistemas sociales. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que esos sistemas no se conviertan en máquinas de odio y muerte. Hoy, en el memorial de Mauthausen, hay una placa con una inscripción que dice «Nunca más». 2 palabras simples, pero contienen todo un imperativo moral. Nunca más permitiremos que esto suceda. Nunca más miraremos hacia otro lado. Nunca más guardaremos silencio frente a la injusticia. Es fácil decir estas palabras. Es fácil sentirse moralmente superior cuando miramos hacia atrás en la historia y juzgamos a aquellos que permitieron el Holocausto. Pero la verdadera prueba es ¿qué haríamos nosotros en circunstancias similares? ¿Tendríamos el coraje de resistir? ¿Tendríamos el coraje de ayudar? ¿Tendríamos el coraje de decir no cuando todos los demás están diciendo sí? No es una pregunta fácil de responder, porque la realidad es que la mayoría de las personas, cuando se enfrentan a una autoridad abrumadora, cuando se enfrentan al miedo a las consecuencias, cuando se enfrentan a la presión social, hacen lo que se les dice. Los experimentos de psicología como el experimento de Milgram lo han demostrado. La mayoría de las personas están dispuestas a causar daño a otros si una figura de autoridad se lo ordena. Y eso es aterrador, porque significa que cualquiera de nosotros, bajo las circunstancias adecuadas, podría convertirnos en un guardia de las SS, podríamos convertirnos en un capo, podríamos convertirnos en un verdugo, pero también significa que podemos elegir no hacerlo. Podemos elegir ser como Francisco Boix, como Hans Marschalek, como el padre Jaunarena, como los miles de prisioneros anónimos que compartieron su comida, que protegieron a otros, que se aferraron a su humanidad incluso en el infierno. Podemos elegir resistir, y esa es la verdadera esperanza que emerge de la oscuridad de Mauthausen, que incluso en el lugar más oscuro, incluso en las circunstancias más imposibles, la humanidad puede sobrevivir, la bondad puede existir, la resistencia es posible, no es fácil, y no siempre es exitosa, pero es posible. Y eso es lo que debemos recordar. Cuando visitamos Mauthausen hoy, cuando caminamos por esa cantera silenciosa, no solo estamos recordando a los muertos, no solo estamos honrando a las víctimas, también estamos haciendo una promesa de que nunca olvidaremos, una promesa de que contaremos esta historia a las generaciones futuras, una promesa de que nunca permitiremos que el odio y la indiferencia conduzcan de nuevo a lugares como Mauthausen, porque Mauthausen existió, es un hecho histórico, no es una teoría de conspiración, no es una exageración, no es propaganda, es real. Y mientras los últimos supervivientes están muriendo, mientras ya no quedan testigos directos para contar la historia, nos convertimos en los guardianes de esa memoria. Nos convertimos en los testigos de los testigos. Y tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que esta historia no se pierda,
que no se olvide, que no se repita. Así que cuando escuches a alguien negar el holocausto, corrígelo. Cuando escuches discurso de odio, confróntalo. Cuando veas discriminación, actúa. Porque los campos de concentración no aparecen de la noche a la mañana. Se construyen paso a paso, con cada acto de odio normalizado, con cada injusticia ignorada, con cada silencio cómplice. Y si queremos asegurarnos de que nunca más exista un lugar como Mauthausen, tenemos que empezar ahora, hoy, en nuestras propias comunidades, defendiendo la dignidad humana, defendiendo los derechos humanos, defendiendo a los vulnerables. Esa es la verdadera lección de Mauthausen. No es solo una historia sobre el pasado, es una advertencia sobre el futuro. Y depende de nosotros asegurarnos de que ese futuro sea diferente, que nunca más construyamos escaleras de muerte, que nunca más construyamos cámaras de gas, que nunca más construyamos crematorios, que construyamos, en cambio, una sociedad donde cada vida humana sea valorada, donde cada persona sea tratada con dignidad, donde el odio no tenga lugar. Es un ideal difícil, quizás imposible, pero vale la pena intentarlo, porque la alternativa es Mauthausen, y eso es algo que nunca podemos permitir que suceda de nuevo, nunca más.